sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. A lo largo del tiempo, Tecuec ha protagonizado numerosos momentos que en cualquier otra pareja se interpretarían como señales claras de una relación que han intentado ocultar, pues son interacciones que a veces resultan extrañas o difíciles de explicar, y sin embargo, muchas personas los consideran normales, como si todo lo que dicen o hacen fuera algo común entre simples amigos, sin posibilidades de ser algo más. Pero si pensamos en la vez que Jimin le preguntó a Taehyun que si estaba usando ropa interior o pantalones, y Taehyun le respondió que eran pantalones cortos que parecían ropa interior, ese mismo día supimos a quien esperaba originalmente para hacer ese live, era Jungkook. Sorpresivamente, Jimin había llegado a su encuentro, a pesar de que Taehyun estaba esperando a alguien más, lo que resultó en broma por parte de Jimin al hacer más evidente que sabía que Taehyun no lo había estado esperando a él, sino a Jungkook. Sin embargo, Taehyun no solo había planeado incluir a Jungkook en el live, sino que también se había asegurado de que el staff estuviera al tanto de lo que estaba buscando, sabiendo que desde el principio estaba esperando con shorts cortos que parecían ropa interior. Y fue aún más extraño haber planeado un juego que consistía en cortar un bastón de galleta con los dientes hasta que no quedara espacio entre los dos. Entonces su risa pareció revelar que había hecho todo en una sola intención, y Jungkook probablemente lo sabía, pero no dejaron que eso se hiciera de la manera en la que Taehyun lo había planeado. Y el hecho de que Jungkook estuviera distraído mirando todo el tiempo hacia las piernas descubiertas de Taehyun desde que había llegado y siguió buscando la manera de tocarlo, o al menos no perder de vista su suave piel, dejó en claro que al menos llamar la atención de Jungkook fue lo único que resultó en el sospechoso plan de Taehyun. Lo más gracioso es cuando están en medio de la adrenalina del momento, y tal vez no puedan darse cuenta de la magnitud de sus acciones cuando al terminar de hacer parte de la coreografía de Attack on Bangtan, Taehyun no solo estaba pensando en lo que estaba haciendo, sino que no midió lo choqueante que fue verlo terminar su baile y correr hacia Jungkook para tirarlo al suelo cuando Jungkook estaba a punto de cantar. Entonces cuando Jungkook no se negó a la petición silenciosa de Taehyun y todavía se tiró de rodillas y se quedó quieto para que Taehyun hiciera aquellos movimientos demasiado intensos. No sé por qué esto me sigue pareciendo lo más inexplicable de la vida. Mi reacción fue justa la que Jimin tuvo cuando esos dos estaban siendo demasiado hormonales para su propio bien. Y el hecho de que Jungkook se riera con mucha felicidad mientras esperaba que Taehyun terminara aquel acto que no puedo ni siquiera poner en palabras, es un momento que siempre voy a recordar y me hará preguntar por qué nadie piensa que esto es suficiente para pensar en ellos como algo más, pues las expresiones de Taehyun y la intención tan clara que tuvo al tirar a Jungkook al suelo para hacer esto, dejó evidente que lo disfrutaron más de lo que podíamos imaginar, que fue lo mismo que pasó en aquel festa cuando Taehyun y Jungkook actuaban demasiado tensos y sospechosos. Taehyun podría verlo fijamente y tocar sus pies por debajo de la mesa. Otras veces Jungkook podría hacer movimientos extraños para llamar la atención y lo conseguiría. Sus pies todavía seguirían tocándose y tendría reacciones positivas en Taehyun y en Jungkook, siendo este momento uno en los que más pienso, y luego no me dejan dormir. Incluso cuando Taehyun lo enfocaron en la pantalla grande mientras bailaba y él mismo se palmeaba, fue gracioso notar que no solo ARMY estaba concentrado en los movimientos llamativos de Taehyun, sino que además Jungkook no pudo evitar detenerse para mirarlo fijamente, riéndose porque lo descubrieron en el acto, y fingiendo que no había estado mirándole los atributos de Taehyun, pero puedes darte cuenta de la manera en la que dejó de bailar repentinamente, solo porque estaban haciéndole buenas tomas a Taehyun en la pantalla grande, para darte cuenta de que Jungkook simplemente no podía evitar mirarlo, como si este momento no te pudiera hacer preguntar qué pasa entre ellos dos. No es solo la forma en la que Taehyun va y se sienta sobre esa almohada de una manera bastante extraña, mientras habla con Jungkook sobre pijamas, sino que lo hace literalmente frente a él como si fuese lo más natural del mundo, y no se diera cuenta de la eterna mirada que le está dando Jungkook. Sus ojos solo pueden gritar lo mucho que parece disfrutar hablar con Taehyun de esa manera. Está lejos de quejarse, y por la forma en la que lo mira de arriba a abajo y detalla todo lo que hace Taehyun, es obvio que su atención había sido ganada de la mejor manera. Luego recuerdo esa vez que Taehyun fue más atrevido y en medio de la mirada de todos los fans, no pareció tener problema con acariciar la parte trasera de Jungkook, y me sigue pareciendo el momento más difícil de olvidar. No solo se trata de la forma en la que va Jungkook y obtiene un buen ángulo del atributo que más le fascina de Taehyun, lo que me hace seguir pensando que estos momentos deberían de bastar para que las personas no duden de lo que tienen o podrían revelar.
porque es evidente que hay besos inexplicables de por medio. Ese acercamiento de Taehyun y la forma en la que Jungkook reaccionó para asegurarse que quien estaba besando su cuello era la persona del tacto que ya conocía, me hace darme cuenta que no se puede fingir lo que es evidente hasta para ellos mismos. Y todavía me hace gracia volver a pensar en esa vez que ambos comenzaron a besar la cámara como si no estuviesen fingiendo, que literalmente lo estaban haciendo indirectamente, porque al menos Jungkook pareció pensarlo, y todavía siguió besando el mismo lugar que Taehyun ya había tocado con sus labios para pretender que no era eso lo que querían, porque era claro que la verdad se asomaba durante ese juego. La vez que Taehyun perdió un juego y se quedó hasta tarde a hacer una última misión, Jungkook y Jimin regresaron a ayudarlo para que no se quedara solo. Pero lo que comenzó con una ayuda y las ganas de jugar con Taehyun en lo que él hablaba sobre lo que le había parecido el capítulo, por accidente, Jungkook casi rompe con la fila de dominó que Taehyun había puesto tanto esfuerzo por hacer, siendo que en vez de que Taehyun simplemente se riera y continuara con lo que decía, terminó girándose con una sonrisa tensa, pero acariciando la extensión del muslo interno de Jungkook. Incluso podías ver sus dedos pasando casi por debajo del short, y a ninguno parecía molestarle esta clase de contacto físico. Luego pienso en lo mucho que Jungkook parece acostumbrado al toque de Taehyun, que no actúa como si los golpecitos que Taehyun le dio después a su piel hubiesen sido lo más extraño, puesto que cada que recuerdo este momento, sigue reafirmando la existencia de vínculo entre los dos. Estos toques no parecen ser de unos simples amigos, y está lejos de considerarse por lo menos fraternal. Y cuando Jungkook llegó al live de Hobby, Jimin y Taehyun después de hacer ejercicio, y ese último no hizo más que exponer lo mucho que disfrutaba ver a Jungkook sudado y con el cabello pegándose a la frente, mientras ya estaba actuando demasiado inquieto al verlo. Taehyun no pudo evitar morderse los labios y mirarlo de arriba abajo. La manera en la que colocó su lengua entre sus labios abiertos nos hacía creer de verdad que estaba siendo afectado por ver a Jungkook así, y no parecía haber forma de que todo el live no lo estuviese buscando, si Jungkook lucía como si fuese digno de admirar. Pues todos estos momentos en los que pienso, me recuerdan por qué los apoyo tal y como siempre se han mostrado. Son situaciones que, aunque sorprendentes y difíciles de explicar, siguen reafirmando lo que creo sobre su vínculo. Cada vez que Taehyun mira a Jungkook me cuesta imaginar que puedan fingir que no hay nada entre ellos, y cada vez que Jungkook habla sin poder evitarlo, me confirma que su conexión es mucho más fuerte de lo que sabemos. Tal vez muchas personas no quieran darse cuenta, pero siempre hay momentos que te hacen cuestionar tus creencias y replantearte las cosas, porque al final es evidente que entre ellos hay algo que va mucho más allá de lo fraternal.